Bueno, como les dije la semana pasada, quisiera que diéramos un estudio sistemático de quizás no toda la Biblia, porque pues no es posible ahora, pero sí de algunos libros que vayamos seleccionando, o cartas más bien. Y a mí me gustó mucho, bueno, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es muy importante, pero hay ciertas cartas que nos van a edificar mucho, porque de alguna manera nos vamos a compaginar con ellas. Ya vimos hace un tiempo atrás la carta a los romanos, hoy vamos a ver la carta a los corintios. Esta carta me gustó mucho porque nos enseña muchas cosas. También hay una enseñanza sistemática aquí, doctrinal. Y todo esto es importante para nuestra edificación. Escogí esta carta porque el apóstol Pablo aquí habla de unas verdades muy profundas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento, nos van a ayudar en nuestra vida diaria de devoción con Dios. Y me gustaría iniciar esta carta a los corintios. La ciudad de Corinto está en lo que es hoy Grecia. Bueno, siempre se ha llamado Grecia. Esta ciudad está a una hora y media de Atenas. Esta carta fue escrita alrededor del 55 después de Cristo. Y hay 4 cosas esenciales que nos enseña esta carta. Y vamos a leer ahorita unos versículos del primer capítulo, que es donde voy a enfatizar en 3 puntos importantes que de alguna manera es como un resumen de lo que es toda la carta a los Corintios. Pero el apóstol Pablo, la importancia de esta carta es porque el apóstol Pablo quería tratar 4 aspectos muy importantes. Número 1 era que era una iglesia inmadura. Trata aquí con la inmadurez espiritual que muchas veces hay en la iglesia. En la iglesia se compone de varios miembros. Algunos son personas que van en un crecimiento, otros por algún motivo o alguna circunstancia se quedan estancados, no hay un crecimiento, pero Dios quiere que todos vayamos en un fluir, en un crecimiento, en un desarrollo espiritual. Es importante que la iglesia llegue a una madurez, y el apóstol Pablo quiere enseñarnos aquí, quiere tratar el problema que había de inmadurez, el problema que había de falsas doctrinas. Siempre ha habido personas quienes interpretan la palabra de Dios a su conveniencia. Siempre ha habido personas que quieren sacar cierta ventaja de la iglesia, y llamamos de una ventaja monetaria, por decirlo, en algún ejemplo, por poner un ejemplo más bien, pero hay muchos. Otro motivo era la inmoralidad que había en esa iglesia, una inmoralidad sexual que se tenía que corregir. Y por último, la idolatría. Son 4 puntos muy importantes que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y que nosotros, hermanos, aunque estemos aquí, quizás haya un punto de estos en lo que Dios nos tenga que llamar la atención. Y Dios siempre quiere purificar su iglesia. Dios siempre va a querer que la iglesia de Cristo sea una iglesia que se presente delante de Él sin mancha y sin contaminación. Y el estar aquí desde este punto, desde este púlpito y desde todos los púlpitos, la labor esencial del pastor es persuadir a la gente a buscar a Dios. Es persuadir a la gente a buscar la santidad. Es persuadir a la gente a tener un compromiso verdadero con Dios. Eso es la labor pastoral. El apóstol Pablo estaba bien convencido y sabía bien lo que él quería para la iglesia. Por eso es que había una dependencia total del Espíritu Santo. Todo esto que nosotros leemos, dice su palabra ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los últimos versículos, dice que toda la palabra nos vino no por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hablar estas verdades profundas que solamente el Espíritu Santo nos iba a revelar a través, más bien que Dios nos iba a revelar a través de su Espíritu. Y para esto tiene que haber una búsqueda en Dios. La semana pasada hablábamos de un tema que a mí me gusta mucho, y es la consagración a Dios. Tenemos que vivir una vida así. A eso somos persuadidos. Ese es el fin de la palabra. Y aquí el apóstol Pablo está tratando con esta situación en esta iglesia, que el punto es que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta iglesia, aunque nos parezca contrastante en algún momento por la práctica, por lo que vivían, aunque esta iglesia era carnal, inmoral, idólatra y lo que ustedes quieran, era la iglesia de Cristo. Pero Dios no está contento con que nos quedemos así. Tenemos que trascender a ser la persona que Dios quiere que seamos. Para eso es la palabra, para eso el apóstol Pablo escribe esta carta, para que esta iglesia se purifique en Cristo, en Dios, y puedan llegar a una madurez espiritual, a la que debemos llegar todos, a la que debemos de aspirar todos. ¿Cuántos están contentos con su condición? ¿Cuántos están contentos con lo que ahora tienen y viven en Dios? No hablo materialmente, estoy hablando de una relación plena con Dios. Esto nos debe inspirar. Cuando nosotros venimos delante de Dios, el apóstol Pablo, cuando ya era muy anciano, cuando ya era una persona que Dios de alguna manera le había hecho sentir que su partida, que su tiempo de vida estaba, su tiempo se había cumplido y que su muerte venía en breve. El apóstol Pablo fue una persona que siempre se mantuvo en esa firmeza. ¿Por qué? Porque dice él, prosigo al blanco. ¿Cuál era el sentir de su vida? ¿Cuál era ¿cómo se podría decir? El por qué vivir en Dios. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo tenía como meta? Y su meta era ir al blanco. O sea, mantenerse firme en la convicción que él tenía de quién era Cristo para él. Y esto siempre nos va a llevar a un crecimiento y nos va a llevar a estar firmes, sin fluctuar en aquellas cosas que Dios nos enseña. El apóstol Pablo decía, he guardado mi fe. Por lo demás, dice, tiempo de mi partida está cerca. Pero siempre me he mantenido ahí. Ese es el fin de la palabra de Dios. Que podamos trascender. Que no nos quedemos siendo las personas que somos, sino que vayamos trascendiendo más y más. Vamos a leer. Vamos a leer solamente hasta el 17. Ya la próxima semana estaremos entrando en los temas subsiguientes. Bueno, aquí hay 3 puntos importantes. En primer lugar, vamos a leer, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes era el escriba, era el que el apóstol Pablo le dictaba y Sóstenes escribía. Siempre el apóstol Pablo tenía, no sé por qué, pero a lo mejor tenía una letra bien fea y no se le entendía y buscaba hermanos en Cristo que escribieran claro. Dice, y el hermano Sóstenes 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Número 1.
algo importante que les hablaba. Dice, ¿iglesia de quién? La iglesia que está, ¿la iglesia de quién? De Dios. ¿De quién era Corinto? Era la iglesia de Dios. Era la iglesia que Dios había levantado en Corinto. O sea, aunque eran personas inmaduras, eran escogidos por Dios. Eran hombres y mujeres que estaban ahí por la voluntad de Dios. Así que era su iglesia. Y Dios va a santificar su iglesia. Él va a usar los métodos que Él quiera. Porque Él es soberano. Ahorita vamos a ver esto. A lo mejor, esto lo voy a tratar más adelante. Pero ahorita lo voy a dar así en una forma, ¿cómo se podrá decir? A grandes rasgos. Pero este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, dice que esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo aquí, y es el primer punto que tenemos que ver. ¿Cuál es el llamado que Dios nos demanda aquí en este libro? En primer lugar, todavía no descubre las carencias espirituales que había, pero sí nos dice cuál es el plan y la meta de Dios. Llamados, ¿a qué somos llamados? ¿A sentarnos en la iglesia? ¿A venir los domingos y escuchar y vámonos? No, llamado, tenemos un llamado en específico y dice llamados a ser santos. Dígale que está a su lado, es llamado a ser santo. No le vaya a decir, es llamado a ser Blue Demon, santo. Hemos sido llamados a ser santos. Ahora, ¿cómo viene la santidad? Hablábamos en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, que debe haber una santificación, una purificación. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos limpia de pecado, nos está diciendo que nosotros nos hemos arrepentido genuinamente, hemos venido delante de Cristo y le hemos dicho, Señor, borra mis rebeliones, borra mis pecados, y Dios nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué sucede? Todavía hay pensamientos sucios, pensamientos malos. Y esto nos tiene que dar, para nosotros poder dejar esa vana manera de vivir, tenemos que ser purificados. Y la purificación viene a través de su espíritu. Entonces, cuando nosotros somos, dice, llamados a ser santos, es que nosotros tenemos que prevalecer en una búsqueda en Dios. No ocasionalmente, no nada más cuando tengo el problema, no nada más cuando tengo la necesidad, no nada más cuando me acuerdo de Dios, no. Tiene que haber una relación cada día con Dios. La relación con Dios es de todos los días. La relación con Dios es de cada momento. Y cuando nosotros venimos a esto, entonces nuestra vocación, que es venir a ser santos, cada día se hace más factible, cada día se hace más alcanzable, cada día se hace más vida en nosotros. No es imposible. Hay mucha gente que dice, es que yo no puedo. No es que no puedas, es que no estás dispuesto a someter tu vida a Dios. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo, ¿qué va a hacer? El diablo huirá de vosotros. ¿Por qué nos dice el Señor ahí en el libro de Hebreos? Buscar la santidad, buscar la paz para con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es algo que debemos procurar. Nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Así que cuando nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, por temor a Dios, por obediencia a Dios, tenemos que apartarnos de eso que nos lleva a esa situación. Hoy en día todos tenemos acceso a lo que queramos a través de un celular. Es tan fácil acceder a lo que tú quieras ver, a lo que tú quieras saber. Pero nosotros tenemos que tener la fortaleza en Cristo. Y esto es algo que el apóstol Pablo quiere aclarar con la iglesia de Corinto. No los está desechando.
No dijo tú porque no has crecido, no eres mío, no. Él nos va a demandar un crecimiento, pero también nos va a dar las herramientas para que lo hagamos. No estamos solos en este camino. En este camino lo único que tienes que hacer tú es seguirlo. Jesús le dijo a Simón Pedro, le dijo a Simón, dice, ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Yo siempre lo expreso así. Jesús no se sentó a la orilla del agua a ver a qué horas Pedro dejaba de maldecir. Jesús no se sentó ahí a ver a qué horas Pedro dejaba de ser esa persona que era. ¿Qué hizo Jesús? Solamente le dijo, ven y sígueme. Y dice que Pedro al instante dejó sus redes y lo siguió. Y nosotros conocemos la vida de Pedro. Él fue siendo perfeccionado en un caminar con Cristo. Así es nuestra vida. Tenemos que caminar, tenemos que seguirlo para ir siendo perfeccionados en Él. Entonces, número 1, ahorita vamos a seguir leyendo. Tenemos un llamamiento y es el llamamiento a ser santos. Vamos a buscar ahí en Primera de Pedro. Por favor, Primera de Pedro 1:15. Dice, desde el versículo 13, vamos a leerlo. Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Cristo. Dios te llamó. Dice, así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. A esto somos llamados. Sé que no debemos vivir en lo que vivíamos cuando éramos ignorantes, cuando teníamos una vida sin Cristo, sin conocimiento de Él. Pero ahora que hemos venido aquí, ya hemos puesto la mano en el arado. Y una vez que pones tu mano en el arado, es mejor voltear hacia adelante siempre, ir en un crecimiento, buscando esa vida que Dios nos demanda. Ahora vamos a buscar otro versículo. A ver, ahí en Hebreos 12. Un poquito adelante. Más bien atrás. Sí. Hebreos 12, 14. Aquí está el verso que les hablaba. Aquí dice seguir, yo dije buscar, es seguir. Seguid la paz para con todos y la santidad. Dos cosas esenciales. Seguir, unas versiones lo dicen buscar. Y seguir y buscar son sinónimos en este sentido que nos enseña aquí. Dice buscar o seguir la paz para con todos. ¿Qué es buscar la paz para con? Estar bien con mi hermano, estar bien con mi vecino, estar bien con mis hijos, con mi esposa, estar bien con quien tú tengas relación de amistad, estar bien. Dice dice seguir la paz para con todos y ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no tenemos la garantía
de ver al Señor. Esto es algo que se debe buscar. Esto es algo que se debe procurar, que debemos vivir en un deseo de agradar a Dios. Ahora, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo no se va a compadecer, dice, de nosotros? Cuando nosotros no queremos buscar de Dios, no queremos crecer, no es porque no sea posible, es porque no queremos. Porque es posible en Cristo. El crecimiento en Cristo es posible cuando nosotros buscamos a Dios en un temor reverente. Hay otro versículo. En 1 Corintios, ahí mismo 6, aquí ya vamos a entrar a otro tema, junto con el sigue abajo. 1 Corintios, ¿ya lo tienen? 6:11. Dice, y esto es, bueno, vamos a leer quiénes éramos antes. El 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice en el 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a leer aquí en Corintios, vamos a regresar a 1 Corintios. Estamos viendo cuál es el llamado en común a todos, según Corintios, es a la santidad. Llamados a ser santos. Vamos a seguir leyendo. En el 4 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como les de este testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Aquí nos está hablando acerca, aquí lo describe o el apóstol Pablo lo enseña como un valor, como un tesoro invaluable. Es llegar al conocimiento de Cristo. Porque al llegar al conocimiento de Cristo, nosotros tenemos, dice aquí, que somos enriquecidos con su presencia, con su grandeza. Pero aquí es donde yo quiero que entendamos qué es la purificación. ¿Cómo es que Dios va a tratar el pecado de nosotros? Este libro de Corintios, créanmelo, que ahora que lo he estado analizando un poco más a fondo y que lo he estado leyendo, hermanos, la verdad, hay cosas muy interesantes. Ahorita es solamente como una forma de introducción, pero viéndolo, como les dije, a grandes rasgos, lo que trata este libro, esta carta.
lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y todos tenemos una dicha muy grande. Hay quienes no han alcanzado a entender de una manera importante qué es tener a Cristo. Hay mucha gente que estamos como aquel hombre, como aquella mujer que fue nodriza de una princesa por muchos años. Y llegó el tiempo en que la princesa creció y la nodriza se hizo grande, se hizo una mujer adulta y se fue a su casa. Y después de mucho tiempo vino un hombre y le dice, oye, ¿cuánto tiempo serviste al rey? Dice, mucho tiempo, y no te dio nada. ¿Cuánto tiempo no serviste de nodriza a su hija? Y el rey no te dio nada, y le dijo, pues sí, me dio un pergamino que tengo ahí guardado detrás de mi puerta. Y este hombre va y abre el pergamino y empieza a leerlo y le dice, oye, estos son títulos de propiedad. Tú eres una mujer inmensamente rica. Eres dueña de los pantanos de tal parte, eres dueño de estas tierras y de esto otro. Y ella se quedó, ella vivía en una pobreza, vivía en un olvido. Y cuando este hombre le dice de lo que ella era poseedora, la mujer dijo, es que nunca aprendí a leer. Y así nos pasa. El apóstol Pablo nos quiere enseñar cómo nosotros en Cristo tenemos una riqueza incalculable. Cómo Él, siendo rico, se hizo pobre por amor de ti. Es que no alcanzamos a visualizar y a dimensionar lo que es vivir en Cristo y para Cristo. ¿Qué es lo que nos mantiene así? ¿Hemos sido convencidos? Hemos venido a los pies de Cristo porque hemos sabido que solamente a través de Él hay salvación, porque así lo dice la palabra. Yo soy la puerta y todo aquel que por mí entrare será salvo. Lo sabemos. Y estamos convencidos que solamente en Cristo podemos ser salvos. Pero llevamos una vida en desorden. Llevamos una vida de rebeldía. Llevamos una vida donde no queremos y nos resistimos a morir a mí. Y no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios. Todo lo que Él tiene para nosotros. Todo lo que tú y yo podemos poseer cuando nosotros venimos a un rendimiento total en Cristo Jesús. Lea todo lo que dice en la carta a los Efesios en el capítulo 1 del 15 en adelante. ¿Cuáles son los privilegios de la iglesia de Cristo? No solamente en esta vida, sino en la venidera. Tenemos la esperanza de vida eterna. Tenemos la esperanza de reinar con Él por 1000 años. Tenemos la esperanza de estar presentes con Él y Él apacentándonos como nuestro pastor. Y dice que ahora vemos como en un espejo, pero un día sabremos cómo fuimos conocidos. Un día le veremos tal cual es. Pero nosotros estamos aquí estancados. La iglesia de Corinto no podía dimensionar, no podía entender la grandeza de Dios porque ellos estaban metidos en una carnalidad. La carne no te deja ver la gloria de Dios. Dice ahí en Romanos 8, en el versículo 2, que la carne y el espíritu entre sí se oponen. La carne se opone. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre está allí. Y si nosotros no hacemos que muera ese viejo hombre, no propiciamos, porque nosotros no somos, es Dios quien nos da la fuerza de voluntad y nos da la autoridad espiritual para poder vencer el pecado. Pero algo tienes que hacer y es apartarte del pecado. Ahora,
Fíjate cómo trata aquí. Esto va a ser a lo mejor para muchos algo nuevo, algo que vamos a escuchar por primera vez. Pero Dios nos va a purificar. Había cierta condición en esta iglesia de inmoralidad. Y el apóstol Pablo se molesta con la iglesia de Corinto porque de alguna manera estaba palmeando el pecado. Estaban viendo las inmoralidades y no eran capaces de poder corregir ese problema. ¿Y por qué no eran capaces? Porque la iglesia era inmadura. Y el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 2 el hecho del que vive una vida espiritual y el hombre natural. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Dice que el hombre espiritual todo lo juzga y él no es juzgado por nadie. ¿Había esa condición? ¿Había alguien que pudiese juzgar el pecado? Claro que no. Entonces el apóstol Pablo tiene que tomar cartas en ese asunto. Y hace algo que a lo mejor para nosotros va a ser, caray, pero tiene sentido y tiene su lógica. Aquí en el versículo 5, capítulo 5, estamos viendo el punto 2, la santificación o purificación de la iglesia. Y Dios va a usar sus herramientas. Primera de Corintios 5:5. Es fuerte lo que dice aquí, pero desde aquí tenemos que hablar las cosas como son. 5:5, ¿qué dice? El tal sea entregado ¿a quién? Caray, ¿cómo? ¿Sí dice así? A ver, alguien léalo, por favor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que sea... A ver otra vez. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, Dios es soberano, Él puede actuar como Él quiera, Él nos va a llamar la atención de la manera que Él quiera. Él nos va a procesar o nos va a llevar a una corrección de tal manera que nosotros podamos entender y podamos llegar a un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para que su alma sea salva, para que tú seas salvo. Él va a purificar a su iglesia. En este caso, aquí, bueno, vamos a leer en Lucas. Lucas 22:31, para darle más o menos una interpretación bíblica acorde a lo que está aquí. Esto es algo muy similar. ¿Qué dice? Aquí Jesús está anunciando su muerte, está advirtiéndoles y de alguna manera que Él va a ser entregado para ser crucificado. Y Pedro, iracundo, rebelde, necio, el que siempre quería imponerse, Dios lo quiere purificar, le quiere dar una enseñanza para que esa enseñanza lo ubique. Pero mira lo que dice. Dice, dijo también en el 31, es 22:31, dice, dijo también el Señor Simón, ¿quién es Simón? Pedro. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Hay otros versículos o otras versiones que dicen, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. ¿Qué va a usar? La desolación. Ese momento en el cual él está ahí
pasando un proceso difícil. Conocí a un hombre que por mucho tiempo se burló de Dios y Dios le había advertido. Fue un adúltero y adulteraba cada que él quería y él decía, no me pasa nada, pero Dios ya le había advertido. ¿Saben qué sucedió? Un día, este era un pastor, adulteró con una mujer. El esposo de esta mujer lo balaceó. ¿Saben cómo quedó? En una silla de ruedas. Ese hombre, por la balacera, por los balazos que le dieron, debió haber muerto. Pero Dios preservó su vida. ¿A quién le gustaría vivir una vida en una silla de ruedas? Pudiendo disfrutar de una vida caminando y siendo una fiel persona en Cristo. Siendo una persona normal, digámoslo. ¿A quién le gustaría estar así? Dios es una prórroga. Es una prórroga que Dios les da. ¿Para qué? Para purificarlos. Para que se arrepientan, porque es su iglesia. Pero a veces somos tan necios que tenemos que llegar a este momento, a este proceso. Y Dios no quiere que lo pasemos. Aquí dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, como al trigo. Cuando Pedro fue descubierto y le dijeron, tú eres uno de ellos porque hablas igual que él. ¿Qué hizo? Comenzó a maldecir. Comenzó a decir, no, ya no soy de ellos. Y dice que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, se dio cuenta que era un cobarde, un traicionero. ¿Y qué sucedió? Dice que empezó a llorar amargamente. Comenzó a llorar. Pero el Señor dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y el apóstol Pablo es de lo que está hablando aquí. Bueno, estás en terrenos del diablo, atenta a las consecuencias. Cruzaste la línea. Si estás en Cristo, Cristo desea lo mejor. Me refiero en el sentido de que Él te va a edificar para que vivas una vida en santidad, una vida en victoria. Pero cuando nosotros pasamos la línea y estamos del lado del enemigo, ¿en qué lugar estamos? ¿Bajo qué cobertura estamos? ¿O bajo qué, cómo se podría decir? Dios pone una línea y tú te pasas del otro lado, no estás con Dios. El diablo, digamos, tiene soberanía sobre ti. ¿Y qué hace Dios? Órale, ahí te quedas. Hace unos días Dios me hizo sentir sobre el proceso que está pasando una persona que se congregaba aquí y me hizo sentir, es esto, precisamente esto. Prolongué su vida para que se arrepienta. Yo me afligía y bueno, Señor, cumple tu propósito. Porque al final de cuentas, tú pagaste un precio por ellos. Pero no tenemos que llegar a este proceso. Dios no quiere que pasemos este tipo de procesos. La vara es, ¿para quién? ¿Para quién es la vara? Dígalo. Para el necio. La vara es para el desobediente. Para aquel que sabe cómo debe alinear si no lo hace. Entonces, ¿qué va a usar Dios? Dios va a usar su vara. Y Dios va a permitir. No es que Dios te abandona, no es que Dios te deja, es que eso fue a lo que tú llegaste. Dios no quiere tratar con su iglesia así, pero si es necesario lo va a hacer para que su alma sea salva. Nos va a tener en un lecho de aflicción, clamando a Dios, dice un Señor. Y el clamar a Dios, el buscar a Dios te va a llevar a una dependencia nuevamente de Él.
Pero qué tremendo es cuando Dios nos... Entonces Dios está purificando su iglesia. Y lo va a hacer así. Si es que es necesario. Entonces, el Señor quiere tratar esta situación. Hubo otros dos. Déjenme ver que está en Timoteo. No lo tengo. Pero eran dos hombres, Hermeneo y Alejandro, que le habían causado muchos problemas al apóstol Pablo. Y les dice a Timoteo, a Hermeneo y a Alejandro los he entregado a Satanás. O sea, ellos están en un lugar donde son presa del diablo. Entonces, ahí déjalo. Deja que la adversidad trate con ellos. Pero no está diciendo, o no quiere decir, que Dios se olvidó de ellos. Es la manera en que Dios va a tratar, o va a permitir. Pero Jesús dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Timoteo 1:20. A ver, hijo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice que ellos siempre se oponían, eran rebeldes. Y toda rebeldía, la naturaleza no es Dios. La rebeldía es naturaleza del diablo. Él se opuso y él no es homicida desde el principio. Entonces es naturaleza del diablo. Y si estás allá, entonces, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, déjalo ahí. Deja que Dios trate con ellos. Ellos quieran estar, deja que Dios trate allí. Pareciera ser algo no bíblico. Pero aquí está. Cuando dice ahí en Job que Dios se reunió, que hubo una reunión y entre ellos llegaron sus hijos. Nada más con sus hijos, y entre ellos dice que llegó Satanás. Y le dijo, ¿de dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra. He andado viendo ahí, a ver qué. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Está diciendo Dios, ¿no has considerado a Job? ¿Y qué le dice el diablo? Quítale lo que tiene y va a blasfemar en tu misma presencia. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. ¿Y qué hizo? Fue y le quitó todo, sus hijos, sus riquezas, todo. Esa fue una manera de enseñarnos cómo Dios tiene una voluntad permisiva para que a veces seamos reprendidos de una manera que a lo mejor no lo esperamos. Yo no digo que Job estaba siendo reprendido, dice que Job guardó su integridad. Lo único que quería era, la enseñanza aquí es que Dios va a permitir a veces la adversidad, pero no te dejará solo. Pero eso solamente es cuando no estás alineado, hermano. No es un método que Dios usa para todos, no. Es para los necios. Es la vara para el necio. Pero, de alguna manera, nos purifica. Vamos a seguir leyendo. Mateo, a ver, lean 2 de Corintios 8:9. ¿Ya están ahí? Alguien algo, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Sí. Ese es el sentido que le daba al principio, o lo que les comunicaba al principio. Que no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios en nuestras vidas, acerca también de sus dones. Hay muchas cosas que Dios quiere darle a sus hijos, pero ¿qué nos hace? Es la rebeldía, es el pecado, es la necedad de permanecer en el pecado. Sí, la desobediencia. No nos deja ver.
Y esto era algo que Dios va a tratar con su iglesia. Así que, hermanos, si Dios te ha dado prórrogas, si de alguna manera Dios te ha hecho sentir que debes enmendar tu vida en Cristo, hazlo. Hazlo. Sométete a Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Dile, Señor, en esta área no puedo. Ayúdame. O puedes decir, esta es mi debilidad. Ayúdame, pero clama. Dile a Dios, Dios, no quiero esto para mí. Clama. ¿Y qué dice? Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es relativo a esto. Lean ustedes Jeremías 33:3 y después los versículos siguientes y los está llamando a un arrepentimiento. Y el clamor no es de un clamor de pedir el favor de Dios. No, lo que está pidiendo aquí el pueblo de Israel es su perdón. Le está diciendo, y dice el Señor, clama, o sea, búscalo, clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿con qué nos responde Dios? Con su misericordia, con su perdón, y nos vuelve a alinear. De eso está hablando, no pierdas el contexto de lo que dice la Escritura. Nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Nos está llamando a ser siervos de Dios. Ahora vamos a ver. Vamos a leer desde el 10 en adelante. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo o Chloe, que hay entre vosotros, número 1, ¿qué hay? Contiendas. ¿Qué es contiendas? Pleitos, enemistades. ¿Hay entre ustedes? Contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También lo bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que sea vana la cruz de Cristo. Aquí está hablando de un problema muy profundo que había en esa iglesia, que era la división. ¿Qué es división? ¿Una iglesia dividida puede salir adelante? No. Es difícil. Era una iglesia que cada uno tenía su concepto o su concepción de lo que era la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede guiar a una persona que es carnal. El Espíritu Santo no le puede revelar las verdades profundas que hay en el Evangelio si esa persona es carnal. Y de alguna manera estamos perdiendo la oportunidad de tener una relación plena con Dios. A mí me gusta mucho cuando Jesús va a la casa de este hombre que murió y resucitó, Lázaro. Llega a la casa de Lázaro. Y Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Y Marta siguió sus afanes. ¿Y María qué hizo? María dejó todo y se sentó a los pies de Cristo. Y Marta, molesta, le dice, maestro, llámale la atención a mi hermana, dile que me ayude. Y Jesús volteó y le dijo, ¿cómo la voy a regañar si ella escogió lo mejor? Si ella tomó la mejor decisión, que es darse un tiempo. ¿Cómo vamos a aprender, hermanos, si no le damos ese tiempo a Dios?
Si estamos tan afanados, si estamos tan metidos en nuestro diario vivir, en nuestros problemas, y estamos agobiados por tantas cosas, ¿cómo es que Dios puede obrar en alguien así? Tiene que llegar el momento en que tenemos que darle la atención a Dios. Tiene que llegar el momento en que tenemos que tomar ese tiempo para que Él nos enseñe y nosotros podamos recibir de Él. Porque todo lo que Él nos da, dice que son palabras de vida eterna. Y cuando nosotros estamos dándole el tiempo a Él, nos estamos alimentando de Él. Y nuestra vida espiritual se está fortaleciendo. Y estamos enseñando lo que estamos viviendo. Y la iglesia de Corinto tenía ese problema muy arraigado. Era una iglesia carnal, dividida, seguidora de hombres. Estaba poniendo su confianza en el hombre y esa era su bandera. Y de alguna manera idolatraban. Y esto no los dejaba crecer. Y el apóstol Pablo decía una cosa: tenemos que pensar todos lo mismo. Y para pensar lo mismo tenemos que ser guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu siempre nos va a alinear a una forma de vida, a una forma de pensar, a una fe, a una constancia en una relación plena con Dios. Vamos a leer aquí en los versículos. Estamos Juan 17, 20 y 21. Si alguien lo lee, por favor. Jesús tenía esta expectativa muy presente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Estaban en el Getsemaní. Jesús estaba a horas de ser aprendido. Y Jesús comienza a orar por sus discípulos. No solo te pido por estos, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Pero ¿cuál era su principal preocupación, digamos, en ese momento? Es que cada quien tuviera su concepción o su concepto de quién era Dios o de quién era Cristo. Él quería que todos tuviesen y caminasen hacia el mismo camino, hacia la misma meta, hacia el mismo propósito. Y solamente eso tendría que ser a través de una relación con su Espíritu Santo. Así como tú y yo somos uno, así como tú y yo pensamos lo mismo, así también ellos sean uno con nosotros, o sean uno conmigo. Vamos a ver esto a más grandes rasgos en el capítulo 2, donde dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando habla de esto es pensar como pensaba Cristo. Mucha gente lo ve esto, ¿cómo va a ser posible que alguien piense? Hasta aquí lo dice. Y el apóstol Pablo da por hecho que si alguno está siguiendo a Cristo, tiene que pensar como Cristo. Lo vamos a ver la semana que entra, esto con más detenimiento. Ahora vamos a ver Filipenses 2:2. Me gusta mucho este versículo. Hay más de 60 versículos que nos hablan de la unidad. Filipenses 2:2. Dice: completad mi gozo,
2:2 dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. ¿Qué es unánimes? Juntos. Una mente renovada en Cristo que nos va a llevar a lo mismo a todos. Aunque somos singulares, aunque mi forma de pensar es diferente a la forma de pensar de Mario, pero hay algo que nos va a unir y es agradar a Cristo. Que es procurar ser imitadores de Cristo. Vamos a buscar más versículos. Romanos 12:6. Me gusta mucho este versículo. ¿Alguien lo encuentra? Léalo porque es que ya me acordé que esta no lo tiene. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende en la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace con misericordia, con alegría. El que hace misericordia con alegría. Sí, sígale. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en el que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Está bien. A ver, nada más del el 12:6. Escuchen. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, creo que ese versículo no era. Es el 5. A ver, hijo, por favor. Así nosotros, siendo muchos, Ah. somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Siendo muchos miembros, somos un cuerpo. Ahora, ¿por qué? Miren, hay un versículo. Busquen ahí, por favor. Salmo 133. Miren el ejemplo que nos pone aquí. Ya casi terminamos. Salmo 133, todo el Salmo. Vamos a leer todo el Salmo, porque eso nos lleva de una cosa a otra. A ver, por favor. Mirad escuchen. cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense, está hablando de una comunidad. Está hablando de un lugar donde se reúnen muchos hermanos. De eso está hablando. Ahora, ¿qué ejemplo pone para la unidad? Miren, la armonía solamente aplica en la música. ¿Por qué? Porque no todos son trompetas, no todos son, ¿qué más? Guitarra, no todo es piano, no todos son diferentes, hay diferentes tipos de instrumentos de viento, saxofón, trombón, ¿qué más? Tuba, hay muchos, flauta, pero todos deben de seguir una línea o una partitura de música. Y cada uno en su instrumento que toca tiene que llegar a esa armonía. Y nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes caracteres, diferimos en muchas cosas. Pero ¿qué nos debe unir? ¿Qué nos debe hacer a todos cantar o tocar la misma melodía? ¿Qué? A ver qué está. Sí, la unidad en un fin.
¿Cuál es el fin? Esta palabra, este libro es para todos. Jesús decía, escudriñen las escrituras porque tal os parece que en ellas se encuentra la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios dice que es como la luz que alumbra en mi camino. O sea, la palabra de Dios, si nosotros practicamos la palabra de Dios, en esto vamos a estar unidos, en ser practicantes. Pero ¿qué nos impide ser practicantes? La carne. Ese es el gran impedimento. ¿Se imagina? ¿A quién le gusta la música instrumental? Está muy bonita esa música. ¿Se imagina cómo todos los instrumentos juntos producen una melodía tan hermosa? ¿Y se oye mal? ¿Por qué no se oye mal? ¿Se imagina? Yo siempre he puesto este ejemplo, aventándose. ¿A quién ha escuchado el vals sobre las olas? Y de repente ahí el de la tuba se avienta a la marcha Zacatecas. ¿Cómo se va a oír? Va a sacar de armonía. Así es cuando nosotros no estamos alineados a Dios. La iglesia debe de tocar la misma melodía. Debemos procurar todos buscar lo mismo. Nos debe unir un vínculo que es el amor en Cristo Jesús. Y cuando la iglesia hace esto, cuando la iglesia está unida, aunque tú pienses diferente, pero hay una visión de parte de Dios para la iglesia, mientras nosotros sigamos esa visión, que tenemos que estar 100% seguros que es Dios. Cuando sucede esto en la iglesia comienza a crecer. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando lo mismo. Ya se nos adelantaron las... Bueno, nada más leemos un versículo y terminamos. Primera de Pedro 3:8. Esto les dije es un resumen, pero vamos a tocar algo ya, temas más profundos. Me echa ganas. 3:8. ¿Sí les dije? Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ser todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que debemos de tener todos? ¿Cuál es el sentir? ¿El sentir de quién? ¿Del pastor? No, el pastor tiene que tener el sentir también. ¿Que tenía quién? Léanlo, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y cuál es el sentir? A ver, síguele leyendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿El sentir de quién? ¿Y cuál era el sentir de Cristo Jesús? Amor verdadero. Un amor sin fingimiento. Pero hay algo más. Dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria. ¿Por qué viene la contienda y por qué viene la vanagloria? Porque no tenemos dos elementos que Jesús tenía, que era manso y humilde de corazón. Y ahí dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando practiquemos todo esto, hermano, se van a acabar las contiendas. Cuando veas a tu hermano como superior a ti,
Cuando no busques o no pienses que tú eres el mejor, es cuando nos vamos a unir cada vez más y más. Y se van a acabar las contiendas. Aquí está la respuesta siempre. Nadie dice, ve no veas a tu hermano, no te sientas, o más bien ve a tu hermano como superior a ti mismo. Y a veces es al revés, nos vemos superiores a los demás. Y es donde desafinamos la banda. No, tiene que haber humildad y mansedumbre. ¿Por qué humildad? Ay, ¿quién me va a enseñar este? No, este sí te puede enseñar. Si está alineado con Dios, te va a enseñar. Aunque tú creas que eres mejor. Ah, es que yo soy de mecha corta. No. La palabra dice que debes de ser manso. Mansedumbre. Aquí ya le revolví. Pero está bien porque es palabra de Dios. Cierren sus ojos.